Bien, buenos días con todas y todos los presentes. Les saluda Hugo Carrión, coordinador académico del Instituto Santa Fe, siendo las 11 horas en punto, hora de Ecuador, hora de Colombia, hora de Perú, las 12 horas de Bolivia, la 1 de la tarde, hora de Argentina, las 10 de la mañana, hora de Costa Rica y otros países de Centroamérica que nos acompañan. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar que abordará los temas muy importantes sobre las tecnologías digitales aplicadas especialmente a la gestión municipal y a la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados. Tenemos en esta ocasión un panel de lujo que nos acompaña aquí, nos acompaña Bralia Bendaño y Andrés Hernández. Yo completaré también estas exposiciones, ya veremos cómo, ya verán cuál va a ser un poco la agenda de este día. Poco quiero hacer una breve introducción del porqué de este webinar y cuál va a ser el enfoque de este evento, ¿verdad? No es ajeno para todos ustedes las circunstancias tan complicadas que vivimos, tanto personas como instituciones, y a nivel del mundo entero, ¿verdad? Estas circunstancias han acelerado esta llamada y a veces malentendida transformación digital. Digo malentendida porque es algo que ya lo venimos, en teoría teníamos que venir haciendo desde mucho tiempo, y lo que ha pasado es que esta realidad de alguna manera ha revelado que no estábamos transformándonos como deberíamos. Esto específicamente en la gestión municipal y de gobiernos descentralizados exige una reacción rápida para mejorar la productividad y mejorar la transparencia en las relaciones con los ciudadanos. Es por esta razón que el día de hoy hemos querido reflexionar sobre algunos temas, y no solamente reflexionar conceptualmente, sino también mostrarles algunas soluciones concretas de cómo los municipios en específico y en general la administración pública puede ser más eficiente, más efectiva, más transparente, más cercana a los ciudadanos, haciendo uso inteligente y creativo de las tecnologías digitales. Hemos planificado que sea este webinar de 1 hora y media, así que sin perder tiempo, vamos a tener 3 exposiciones. Quiero en primer lugar presentar a Brania Bendaño. Brania Bendaño representa a la compañía Exco, Excelencia Corporativa. Es una empresa con la que nosotros como Imaginar y como Instituto Santa Fe hemos trabajado ya varios proyectos. Realmente una de las cosas que más destaco de esta empresa a la que estimamos mucho es básicamente su calidad profesional, sus excelentes resultados en varios proyectos que incluso a nivel internacional hemos ejecutado. En específico, Brian Avendaño es un ingeniero de sistemas, tiene mucha experiencia en lo que es innovación, sistemas de información geográfica, ha hecho estudios específicos tanto en el Ecuador como en Costa Rica, Estados Unidos y España. Ha liderado varios proyectos en empresas públicas como privadas, además de proyectos con el PNUD, el Servicio de Rentas Internas del Ecuador, la Estación Charles Darwin y varios municipios en donde se han implementado sistemas de planificación de recursos empresariales, que son los ERP, tanto en empresas de agua potable, planificación, catastro, etcétera, etcétera. Así que, sin más, queremos dar la bienvenida a Bran y darle la palabra. Por favor, Bran. Muchas gracias, Hugo. Gracias por este espacio. Eh, Listo. Entonces, brevemente voy a presentar nuestra empresa y, y voy a exponer sobre nuestra propuesta. Eh, Entonces, me confirman, por favor, si se está viendo la presentación. Ahora se ven, ¿sí?
Listo. Entonces, somos una empresa de varios años, de mucha experiencia, en el cual hemos podido brindar, desarrollar eh, una multitud de servicios, de soluciones hacia nuestros clientes, y específicamente para el día de hoy vamos a hablar de algo, eh, algo que generalmente se utiliza o viene el término ERP, viene de, de empresas, de industrias, pero lo vamos a aplicar hacia un segmento un poco más puntual, que es los gobiernos municipales o provinciales. Entonces, voy a compartir una presentación, una guía sobre lo cual nosotros manejamos, vamos a presentar el día de hoy. Entonces, el concepto de ERP es básicamente es una herramienta tecnológica que obviamente funciona dentro de todo el ambiente corporativo en este caso municipal. Y el concepto de ERP busca integrar los diferentes recursos de una institución o una empresa, en este caso de un municipio. Un ERP busca, a través de diferentes herramientas, buscar la eficiencia. Busca a través de tecnologías de diferentes dispositivos, tablets móviles, computadores, ayudar en este caso a los municipios, a manejar la información, toda la información que se dispone en los municipios. Automatizar procesos, hacer un seguimiento, dar herramientas para hacer un seguimiento de los trámites a los ciudadanos, simplificar y transparentar todo lo que es la gestión de los municipios, la cantidad de información que generan, que manejan. A través de las herramientas también se busca tener una mejor recaudación y no solamente oportuna, sino correcta. El hecho de no tener una herramienta, un ERP o una herramienta centralizada o una base de datos centralizada permite muchas cosas, entre esos tener dificultades en la recaudación. En este momento, en esta situación de pandemia, de recursos limitados, es importante ponerle atención en estos puntos. Toma de decisiones, siempre es importante tener las herramientas adecuadas para poder visualizar de mejor manera, de una manera adecuada, eh, la información. En este caso vamos a hablar mucho de lo que es la información de territorio. Herramientas que nos permitan un mejor control, reducción de costos, utilizar herramientas como gráficos estadísticos para llegar a tener una información consistente y centralizada. Ese es el propósito de esta herramienta. Entonces aquí hay muchas palabras claves que es importante y que rondan en la cabeza de las diferentes instituciones, de las personas que trabajan dentro de la institución. O sea, existe una parte de cómo ser mejores para los ciudadanos. El propósito de las instituciones públicas gira alrededor de los ciudadanos, entonces siempre existe esta pregunta, bueno, ¿y cómo podemos ser mejores? ¿Cómo dar un mejor servicio a los ciudadanos? Particularmente en las situaciones actuales, este llamado a una nueva normalidad ha pedido reevaluar lo que es cómo llegar a los ciudadanos, o los ciudadanos cómo llegan hacia nosotros. Bueno, también estas situaciones especiales nos han pedido modernizar la gestión municipal, o sea, cómo utilizar herramientas más modernas para poder superar la situación actual. Hemos visto que también existe un tema de simplificación de trámites que es importante, reducir la evasión, como mencionaba, cómo ser más eficientes. Aparte de que ya de por sí
esta situación ha reducido los ingresos. Es todavía mucho más complicado estar, además de reducir recursos, todavía tener situaciones como evasión impositiva. Nuestro planteamiento es utilizar herramientas como de sistemas de información geográfica. Más adelante vamos a ver cómo lo hacemos. Tomar mejores decisiones, tener controles diarios, mensuales, anuales, de forma mucho más rápida, más fácil, que ya no sea un problema. O sea, la situación tecnológica ya nos ha dado herramientas que no son nuevas, que tienen de mucho tiempo, pero que en muchos lugares, en muchas ciudades, cantones, provincias, todavía no se incorporan estas herramientas en el día a día. Entonces, nuestra propuesta de ERP nos va a llevar hacia a solucionar o implementar o llevar adelante todo ese tipo de necesidades. Tener un control presupuestario, no esperar marzo o junio del siguiente año para ver cómo estuvo el control presupuestario del año pasado, sino tener un control presupuestario al día. Y si es que es posible, incluso adelantado sobre una proyección de lo que va a pasar si se sigue de la misma manera. Disminuir ineficiencias, reducir costos, gastos, incorporar nuevas herramientas, tablets, celulares, que de hecho ya no son ni siquiera nuevas, pero muchos todavía no, en muchos lugares todavía no se los utiliza. Utilizar reportes gráficos, estadísticas y obviamente para llegar a tener información consistente y confiable. Como decía, todo gira alrededor del ciudadano. O sea, poder ver la información geográfica en territorio nos va a permitir también visualizarlo de otra manera también al ciudadano. Es muy diferente ver una hoja en Excel con un reporte, un listado, a ver la información en territorio. Información sobre finanzas, sobre recaudación, información legal, en el caso de los registros de la propiedad, registros mercantiles, información de rentas, mercados, parqueaderos, todo gira alrededor de los ciudadanos. Y la pregunta en un ERP es cómo integramos toda esa información. ¿Dónde están los contribuyentes? ¿Dónde está el catastro, la parte de territorio? ¿Cómo se visualiza la parte del agua potable respecto al catastro? ¿Y cómo se administra todos estos recursos? El catastro rústico, incluso la parte de turística, recursos turísticos, la parte de información de diferentes recursos como cementerios, rentas, todo esto integrado. Para esto nosotros proponemos una multitud de módulos que cubren todas las aristas de un municipio, que van desde el manejo de la flota vehicular, de la flota de equipo camionero, inventarios, compras públicas, adquisiciones, tránsito, todos los recursos de los que un municipio, independientemente del tamaño, de alguna manera lo maneja. Y sobre esta información, independientemente si que actualmente el municipio cuenta o no cuenta con las herramientas adecuadas, pero tanto el marco legal exige independientemente del tamaño del municipio, obligatoriamente el marco legal exige que la institución tenga, incluso en una hoja en Excel o no automatizado o en papel, pero manejan toda esta información. Manejan lo que es información de mercados, del catastro, todo lo que es recaudaciones, así lo hagan bien o lo hagan mal, pero lo manejan. Nosotros, sobre esta información, nuestra propuesta es la integración y agregarle la dimensión sobre la información geográfica que nos permite ver como lo que estamos viendo en la parte derecha, que es la información de territorio, donde se puede ver bajo distintas aristas la misma información, los mismos recursos de información de la entidad municipal, pero ya vistas en territorio. Utilizar diferentes dispositivos que le permiten al ciudadano ya no ser una persona que no tiene acceso a la información o a los recursos que tiene el municipio, sino que el ciudadano a través de distintos dispositivos puede ser, por ejemplo, nuestra propuesta es de que el ciudadano tiene una ventanilla en su celular, en su tablet. O sea,
ya no tengo que ir al municipio para hacer una solicitud de un trámite. Puedo hacer la solicitud en el teléfono, puedo hacer el pago en el teléfono, puedo recibir el producto, el certificado, el documento firmado legalmente con un código de validación en mi celular sin ningún problema. Además de eso, puedo utilizar el dispositivo móvil. Los funcionarios municipales pueden utilizar el dispositivo móvil para reciben sus trámites, sus órdenes de trabajo, a dónde tienen que dirigirse, qué es lo que tienen que realizar, y siquiera necesitan ir al municipio para recibir ese tipo de insumo, esa hoja de ruta sobre lo que deben realizar. Ese manejo de trámites que se puede recibir en un celular, en un dispositivo móvil, nosotros lo trabajamos, ofrecemos esas herramientas hacia los municipios. Entonces proponemos utilizar nuevas tecnologías, no son nuevas, vienen de mucho tiempo, pero es básicamente utilizar las herramientas y ya ponerlas a disposición de los ciudadanos, de los funcionarios, para tener un mejor servicio hacia los ciudadanos. Utilizar el web, utilizar dispositivos móviles, sistemas de información geográfica, sistemas documentales, manejo de trámites, y todo lo que es el orquestador, el ERP municipal. Esto nos permite ver la información de territorio unida a, por ejemplo, a obras públicas, unida la información de territorio hacia agua potable, rentas, patentes y diferentes servicios municipales que pueda tener la institución. Hemos estructurado la herramienta para que sea de muy fácil uso. Es decir, que toda la información, dependiendo de la persona que maneje, acceda a la herramienta y a través de un clic tenga el acceso a la información. Un sistema fácil de manejar, utilizando diferentes recursos, colores, iconos, de tal manera que en este caso un funcionario busque la persona, visualice el predio y directamente sobre la información centralizada reciba el recurso, el producto de lo que está buscando, en este caso un emplazamiento. Directamente se hace clic igualmente en el predio y el sistema le dice la información del registro de propiedad, quiénes son los colindantes, si es que las medidas sobre el territorio, si es que hubo desmembramiento o si es que hubo un cambio de transferencia de dominio y el sistema está integrado con el registro de propiedad, toda esta información es totalmente en línea. Esto, el sistema directamente lo dibuja, lo prepara y lo muestra en línea a la persona que lo solicita. Diferentes recursos como la información multimedia, diferentes recursos como colores para poder ver comparaciones, lo realizado, cómo se encuentra la ejecución, trámites pendientes, diferente información. Y lo que hablaba sobre no solamente ver la información de lo que está pasando en el día a día, sino lo que va a pasar o lo que podría pasar si se siguen manteniendo las mismas situaciones. En este caso estamos viendo un gráfico estadístico sobre una proyección que realiza el sistema si es que las condiciones se siguen manejando. Es decir, yo en julio ya puedo ver cómo voy a terminar el año. Y eso permite a las personas a quienes les corresponda trabajar en una gestión diferente para afrontar lo que posiblemente se va a dar. Una ejecución real y una nueva arista sobre lo que es la visualización de la información. Es muy fácil decir dónde están los proyectos que están atrasados. En este caso, el sistema ya directamente muestra en rojo los proyectos que llevan más de 30 días atrasados. En tomate, los que llevan menos de 30 días y en verde los proyectos que se encuentran. Y esto permite a diferentes personas tener un acceso a la información, incluso a los mismos ciudadanos. Si es que el municipio así lo desea comunicar, puede dar, informar dónde se encuentran los proyectos, incluso llegar más lejos sobre calles que se encuentran, se van a cerrar, que existe algún tipo de trabajo, no sé, alcantarillado, asfaltado y se va a cerrar, horarios donde se encuentran los trabajos en ejecución,
Esto permite a los ciudadanos ver mucho más, no solamente ver dónde está mi predio, que generalmente es una de las herramientas que se da, o sea, dónde está mi predio y quiénes son los vecinos. Y a través de nuestras herramientas, la información, los recursos de otros módulos se los puede utilizar y eh, se los puede facilitar para que, por ejemplo, los ciudadanos puedan ver esa misma información. Información de coactivas, dónde se encuentran los mayores contribuyentes que aún no han realizado la cancelación. Entonces es muy diferente que una persona de tesorería vea un listado y se deba realizar una recaudación sobre esos listados, a tener información en colores sobre dónde se encuentran realmente los mayores contribuyentes sobre los cuales debería enfocar la tarea de recaudación para obtener los mejores recursos y los mejores resultados de recaudación. Información de territorio unida a la parte de información legal, en este caso el registro de la propiedad. Igualmente, la información que le llega al registro de la propiedad respecto de una transferencia de dominio, sobre los movimientos que se han realizado sobre la distinta propiedad, es una nueva arista de visualización, de leer en las escrituras los colindantes del predio sobre el cual se está registrando una transferencia de dominios, a ver la información en territorio. Incluso la simplificación de trámites, porque el cambio de transferencia de dominio se realiza el momento de que se ejecuta en el registro de la propiedad y debe plasmarse en el sistema catastral municipal. A través de la integración de los sistemas, esto se lo hace de manera transparente. Y ahí se simplifica trámites, ya no es necesario de realizar, por un lado, que el ciudadano vaya al registro de propiedad y una vez que esté ejecutado, y llevar el resultado de que ya se realizó la inscripción al registro de propiedad para que en el municipio se haga el cambio del nombre del propietario. Entonces todo eso se integra, todo esto se simplifica. Lo que hablaba sobre las herramientas que se les da a los funcionarios municipales. Entonces reciben directamente en el celular o en su dispositivo móvil, los funcionarios reciben qué trámites deben realizar. De acuerdo al trámite, reciben la base de datos en el celular con el mismo esquema de permisos que si fueran a través de información en línea. Es decir, esto funciona también como información offline, funciona como información aparte, que no está en línea, puede funcionar como información que está, o sea, los funcionarios no necesitan tener internet para poder llevar y realizar su trabajo en territorio. Todo esto se lo ha trabajado de una manera que permite, pensando precisamente en las diferentes situaciones que se pueden dar en territorio. Incluso tenemos control topológico en la parte de los dispositivos móviles, sin necesidad de estar trabajando en línea. Lo que hablaba sobre darles a los ciudadanos una ventanilla municipal en la palma de la mano de cada ciudadano. Es decir, cada ciudadano en su aplicación puede hacer solicitud de trámites, pagar en los dispositivos, recibir los resultados de los documentos sin necesidad de ir al municipio. Es una de las, en este momento hemos visto la ventaja o la necesidad de que los ciudadanos puedan tener este tipo de herramientas y que funcionen bien y que se conviertan en un verdadero servicio hacia los ciudadanos. A través del ERP integramos los diferentes trámites. Cada persona, cada funcionario recibe lo que desea, lo que le corresponde realizar. Estas tareas sobre lo que le corresponde realizar lo reciben también en el dispositivo móvil de una manera fácil, rápida. E incluso, dependiendo del tipo de trámite, los funcionarios reciben integrado en territorio
el trabajo que desean realizar. Por ejemplo, en este caso, una persona del Departamento de Catastros visualiza en la información de territorio dónde se encuentran los trámites, en este caso, que requieren subdivisión, dónde se encuentran los trámites que requieren una actualización de transferencia de dominio. Y así, incluso estas tareas, el funcionario las puede realizar dependiendo del esquema de permisos o la información o las herramientas tecnológicas o los servicios que dispone el municipio. Ni siquiera es necesario que realice la ejecución de los de, de, que deben realizar, o sea, por ejemplo, la transferencia de dominio, ni siquiera necesitan ir al municipio para poderlo realizar, o sea, directamente lo podrían realizar desde su casa trabajando en línea en web, o si es que es una subdivisión o una revisión en territorio de algún predio que requiere algún tipo de revisión de la parte, por ejemplo, de catastros, de avalúo, ya no necesita el funcionario ir al municipio. Herramientas que no son nuevas, el uso de información estadística comparativa, distinta información, y llegamos más lejos de lo que a lograr tener una verdadera ventanilla única. La ventaja de una ventanilla única es de que el ciudadano en su dispositivo móvil hace la consulta, ingresa por su cédula y ya se encuentra todo lo que debe, todo lo que está pendiente por agua potable, tal vez por ciertos servicios municipales, si es que el municipio maneja la parte de vehicular, sobre matriculación, multas, todo en una verdadera ventanilla única, lo cual también brinda las facilidades de integración con agencias financieras, con un banco, una cooperativa de crédito, en una sola base de datos, en un solo recursos fácilmente, en una sola consulta, todo el mundo tiene la información y todo el mundo sabe exactamente qué es lo que debe, qué es lo que recauda y independientemente del dispositivo o la manera en la que accede a la información. Lo que hablaba sobre la información en un solo clic. Bueno, detalles de recaudaciones, todo con la información centralizada. Listo, esta es nuestra propuesta en resumen de toda la información que manejamos. No sé si es que tal vez haya alguna duda en este momento, tal vez al final, tal vez alguna Perfecto. consulta. Gracias, Branly. Muy claro tu exposición. Sí, efectivamente habíamos previsto tener alguna pregunta, por lo pronto no hay, así que vamos a dejar para el final de las 3 charlas, a ver si hay más preguntas, con gusto pueden hacerlo, no en el chat, sino directamente en la opción de preguntas y respuestas. Ustedes ven ahí el icono van a estar directamente llegando a los panelistas y en función de la inquietud que tenga, con mucho gusto vamos a estar contestando a todas sus inquietudes. Gracias, Branly, por tu presentación. Me parece excelente el enfoque que tiene. Miren, por mucho tiempo nosotros en el mundo entero, en las empresas y específicamente en la gestión pública, estuvimos hablando, ¿no es cierto?, de la transformación digital, de la digitalización, de la integración de esta información. Y este realmente ha sido un reto que no siempre se ha logrado. Entonces, el enfoque del ERP es justamente lograr esa integración, la interoperabilidad entre esos módulos, es lo que mencionaba Brandy, tener, por ejemplo, una ventanilla única, el acceso no solamente a los funcionarios públicos municipales, sino desde el punto de vista del ciudadano, tener acceso a esa información. Y a mí me ha sorprendido, bueno, yo conocía del gran trabajo que hace Excelencia Corporativa en el tema de información geográfica, que ahora todo está muy orientado a lo geográfico, es decir, que podemos ver un mapa que está identificado y que está vinculado hacia atrás con datos estructurados y con documentos. Tienen ustedes un módulo de gestión documental y justamente este tema es el que vamos a hablar con Andrés Hernández. Antes de eso, quiero saludar a las personas que ya se han ido conectando. Nos envían saludos desde Ambato, desde Guayaquil. De 15 diferentes países se han conectado y están presentes. Ahora queremos saludar a las personas del municipio de Cotacachi, de Imbabura, de Loja, al gobierno provincial de Manabí, al municipio de Naranjal, de Rumiñahui, de Quito,
y varias instituciones también internas a nivel de otros países y la región. Así que muchas gracias y bienvenidos. Muy bien. En el segundo plato de este almuerzo digital que nos vamos a servir, quiero presentarle a Andrés Hernández. Él trabaja en ADL, Advanced Digital Labs, que es una empresa también con la que hemos tenido el gusto de colaborar, sobre todo en el tema de infraestructura, pero Andrés también tiene una experticia muy importante en el tema de, sobre todo, digitalización, gestión de documentos específicos de carácter legal, así que ha desarrollado un software muy interesante que les va a presentar. Andrés es ingeniero en sistemas, además tiene una maestría en gerencia de sistemas, tiene una certificación en Amazon Web Services, es en Solution Architect, posee una amplia experiencia en este sentido, ha desplegado plataformas utilizando la infraestructura en la nube, temas como arquitectura empresarial, como serverless framework y herramientas de programación. Además, cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de gestión documental específicamente en el ámbito jurídico. Así que justamente para que nos hable de esto, está aquí Andrés, así que adelante. Muchas gracias, Hugo. Bienvenidos todos. Gracias por su tiempo y por participar en este evento. Sí, yo creo que algo que mencionabas al inicio de esta charla, hay que tomar en cuenta que el COVID creo que ha puesto a prueba a todas las organizaciones a su capacidad de poder lograr la transformación digital, ¿no? Y en varios ámbitos. Ahorita lo que les vamos a presentar de pronto es una arista de lo que de pronto tienen que ir pensando este tipo de organizaciones para lograr este proceso de transformación digital, pensando en una operación más ágil, simplificada, con mayor acceso a la información. En fin, hay varios beneficios que vamos por ahí dentro. Y justamente nosotros nos hemos enfocado en un problema en particular, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Les voy a compartir la pantalla en este momento. Hugo, por favor, me indica si es que se ve la pantalla. Sí, muy bien. Ok, perfecto. Listo. ¿Qué vamos a tratar hoy? Hoy día nos vamos a enfocar justamente en el tema de la gestión documental para gobiernos autónomos y descentralizados, específicamente con un ejemplo hacia la parte de el manejo de documentos legales. Dentro de la agenda vamos a tener el tema del problema de la gestión documental. Vamos a revisar un poquito cuál es nuestra propuesta con nuestra solución llamada Versatio. Vamos a hablar acerca de cómo esta herramienta nos permite ejercer el control de ciclo de vida de los documentos, su versionamiento, la trazabilidad y el estado del documento. Y finalmente vamos a hacer un demo en el que vamos a ver la herramienta ya configurada y cargada con una serie y con una base de datos documental de las ordenanzas del municipio de Rumiñahui que hemos tomado justamente para poder mostrarles cómo funciona esto en la vida real. Un poco acerca de nuestra empresa, Advanced Digital Labs es una startup que lo iniciamos el año pasado, justamente juntando un grupo de profesionales que se especializan en toda la parte de arquitectura, consultoría y capacitación en torno a tecnologías de cloud computing. Esto ha derivado, o más bien nos ha facilitado, ha sido un catalizador para poder proponer este tipo de soluciones, acelerarlas, poder desplegarlas de manera más sencilla. Entonces, esto involucra una serie de otras áreas tecnológicas y, como te digo, hemos tomado provecho de todo este expertise para poder lanzar una solución, en este caso a manera de software como servicio. ¿Cuál es el problema? El problema radica básicamente en el tema de municipios que son, bueno, en el caso de Ecuador, son entidades que tienen potestad de publicar normas de obligatoriedad general. Entonces, pueden publicar ordenanzas, las ordenanzas tienen que cumplirse y básicamente el problema es que experimentan los ciudadanos es que el acceso a esta información a veces es complicada. Si bien tenemos los portales de los municipios donde tienen sus secciones en donde existe el tema de transparencia, donde tienen que publicar todo este tipo de información, no hay un lugar centralizado donde todos puedan consultar este tipo de documentos. Y bueno, eso de cara hacia los ciudadanos, o sea, el acceso a la información es un poco difícil. Y
más que nada hacia la parte de la gestión interna de los municipios, nos enfrentamos con otras cosas que también van relacionadas con esto. Por ejemplo, cuando hablamos de que ellos están o tienen la potestad de publicar este tipo de normativa, resulta que a menos de que tengan una buena metodología o buenas herramientas de gestión documental, van a toparse con este tipo de cosas. Existen documentos incompletos porque son de mucho tiempo atrás, de pronto estaban en papel, el papel se daña, se destruye, entonces quedamos con información que tranquilamente puede verse destruida. Existen documentos duplicados, muchas veces se sacan copias y terminamos con la copia de la copia de la copia y no tenemos justamente esa certeza de, ok, este es el documento vigente real, este es una alteración, no sabemos qué puede pasar por ese lado. No se encuentran codificados. Esto también es un problema de la realidad nacional. Resulta que muchas veces este tipo de normas se ven afectadas por reformas, pero pocas veces se genera lo que se llama un documento codificado, el cual recopila todas estas modificaciones y genera un documento final con toda, digamos, con la versión final de la ordenanza. Entonces, ese es un trabajo también que es difícil o un documento difícil de obtener. Normalmente toca estar interpretando junto con el documento original y todas las reformas para ver cuál es su estado final. Son difíciles de mantener justamente porque este tipo de documentos tienen un ciclo de vida complejo, es decir, tenemos un texto original, ese texto original se ve afectado por las reformas, normalmente se dice, ok, reemplacen el párrafo 1, reemplacen el artículo 3, póngale este nuevo texto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que sea un documento dinámico, que vaya cambiando con el tiempo y por lo tanto se requiere poder tener toda esa trazabilidad de qué ha pasado con ese documento a través del tiempo. No se publican oportunamente. Normalmente cuando hay problemas de estos de gestión, de aprobación de la parte documental, resulta que hay una serie de etapas que tienen a los que son sujetos estos documentos para ser aprobados y publicados. Y resulta que nos topamos los ciudadanos con casos en que hay ordenanzas que ya están, ya tienen que estar cumpliéndose, pero no tenemos acceso a los textos o no tenemos acceso a dónde está publicada esa información. Entonces, uno se queda un poco con esa incertidumbre, bueno, ¿y a qué le hago caso? Y por último, es difícil rastrear el origen y los efectos de las reformas. Como les había mencionado, estos documentos sufren cambios en el tiempo. Hay veces en que se van perfeccionando, se van adaptando a la realidad del día a día estos textos, pero no sabemos en qué momento fueron modificados, quién los modificó, cuál fue el cambio. Entonces, hacer ese rastreo resulta ser un poco complicado. Normalmente accedemos a la última versión del texto o a la última versión del texto de la reforma, pero no sabemos en general qué quiere decir esa norma. Entonces, aquí viene nuestra propuesta. Nosotros creamos una herramienta llamada Versatio. ¿Qué es Versatio? Es una solución para la gestión documental y que puede ser aplicada para varias cosas. En este caso, Versatio se enfoca en la simplificación de la organización de los documentos, el control de ciclo de vida, la trazabilidad de los cambios. Son tres de los factores que bueno, cuatro de los factores en los cuales nosotros nos enfocamos mucho. Esto puede aplicarse para una serie de cosas. Hemos tomado, como les había dicho, el ejemplo de las ordenanzas del municipio de Rumiñahui para hacer esta demostración al final de estas diapositivas. Pero en todo caso puede ser aplicada por una serie de repositorios documentales que requieran este control de ciclo de vida. Hablemos, por ejemplo, de documentación interna de las empresas. Hablemos, por ejemplo, de versionamiento de contratos, de versionamiento de pólizas. En fin, hay muchos casos de aplicación que podemos tomar en cuenta. ¿Qué logramos con Versatio? ¿Qué estamos apuntando a hacer con esta herramienta? Nosotros estamos buscando poder tener un almacenamiento centralizado de las normas. Estamos apuntando a que podamos controlar el ciclo de vida de cada uno de esos documentos, en que podamos tener una línea de tiempo o ver de manera visual cómo ha sido la evolución a través del tiempo. Podemos determinar los periodos de validez de cada una de estas normas, porque muchas veces son derogadas y fueron aplicables en un cierto periodo de tiempo. Entonces es importante tener esos datos también. Podemos conocer su estado. A ver, esta norma está vigente, está derogada, ¿qué puede pasar por ahí atrás? ¿No es cierto?
También estamos apuntando a poder tener un registro de las versiones. ¿A qué nos referimos con versiones? Por ejemplo, se lanza la ordenanza el día de hoy, el día de mañana, por ejemplo, sufre una reforma y nosotros tenemos que tener tanto el texto original como fue publicado originalmente y el texto después de que fue aplicada la modificación o la reforma. Y necesitamos tener ambos textos porque existen operaciones en las cuales de pronto uno tiene que comparar qué decía antes frente a qué dice hoy. Podemos tener el tema de la trazabilidad. Hay muchas veces en que se publican normas y estas afectan a otras normas. Existen ordenanzas que reemplazan a otras, las dejan sin vigencia. Existen otras que también pueden modificar a otros documentos, en fin. Y tenemos todo este mapa de relaciones de qué pasa con los documentos. También tenemos todo el registro de cambios. Sabemos exactamente y cronológicamente qué ha pasado a lo largo del tiempo en cada uno de los puntos de modificación de esta normativa. ¿Cómo funciona más o menos en concepto? Hablando del control de ciclo de vida, yo les había hablado que nosotros registramos todas las modificaciones. Si nosotros hablamos que se publica una ordenanza en el año 1999, nosotros, conforme va pasando el tiempo, podemos tener que existen reformas. Entonces, cuando existe una reforma, nosotros, por ejemplo, aquí tomamos año 2005, se hace un primer cambio en el cual se dice reemplaces el párrafo 1 y pongas un nuevo texto. En el año 2015 hay un segundo cambio en el cual se dice se suprime un párrafo. Y finalmente nosotros podíamos llegar a ver al día de hoy, yo quiero saber cuál es la foto de ese documento al día de hoy, después de que ha sufrido todo este tipo de cambios. Y de esta manera nosotros podemos también, o podemos acceder a través de la línea del tiempo, podemos entender esta evolución de por la que ha pasado el documento. Entonces, esto es más o menos de lo que nos referimos con el control de ciclo de vida. Desde que nace el documento o es promulgado, desde que sufre todas las reformas y posiblemente hasta que es derogado. Desde la perspectiva de trazabilidad y estado del documento, yo les había hablado de que existen documentos que cuando se publican pueden afectar a otros documentos. Hablemos de que sale una ordenanza de control de uso de suelo. Y esta ordenanza de control de uso de suelo de pronto modifica a una ordenanza que tiene, por ejemplo, toda la parte de especificaciones de construcción. De pronto elimina una ordenanza anterior que ya dejó de ser o es obsoleta y ya no es aplicable para el tema de uso de suelo. Y también podría modificar otros documentos que están relacionados a los textos que incluye esta ordenanza. Entonces, por eso es que nosotros tenemos esta representación de Versatio como un árbol. Finalmente, nosotros tenemos una serie de relaciones que se derivan de esta representación, de este control de cambios y de seguimiento. ¿Qué podemos nosotros tener con estas herramientas? Como ustedes ven, es mucho más fácil visualizar este tipo de estructuras y entender, ok, cuando salió este documento, a quiénes afectó, a quiénes eliminó y cómo estamos hoy en una situación actual. ¿Ok? Entonces, estos son un poco digamos, de los conceptos fundamentales que nosotros estamos utilizando o que utilizamos para construir nuestra herramienta. Y con esto vamos a pasar un poco al demo, porque esto es mejor verlo en la vida real, cómo se comporta. ¿Qué hemos hecho para nuestro demo? Bueno, hemos utilizado las normas publicadas en el gobierno municipal de Rumiñahui y básicamente aplicamos la herramienta a todas estas ordenanzas que estaban registradas en el municipio. ¿Qué se hizo? Se hizo un proceso de digitalización, clasificación y codificación de las ordenanzas. Para que tengan una idea, estamos hablando que son 605 ordenanzas que datan desde el año de 1938 hasta la más reciente que creo que fue publicado un par de meses atrás en el año 2020. Hemos hecho todo un trabajo de la definición del estado de vigencia, es decir, se estudió cada una de estas normas y se determinó, ok, esta está vigente, está derogada, por quién fue modificada, etcétera, ¿no? También se realizaron codificaciones de las ordenanzas vigentes, es decir, tomamos los textos originales, aplicamos todos los cambios de las reformas y generamos un texto final. De esa manera nosotros simplificamos o omitimos el tema de tener que interpretar cuál es el estado actual de una norma. También establecimos la vinculación entre documentos, es decir, que si es que hubo una ordenanza que modificó otro documento y lo afecta de alguna manera, nosotros podemos saber qué tipo de afectación tuvo y en qué momento.
Y finalmente también ponemos otras notas explicativas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, hay veces en que se requiere un poco una definición de, ok, salió una nueva ordenanza, esta ordenanza reemplazó esta de acá, o por ejemplo, va a entrar en vigencia en tal fecha y se requiere un poco tener ese conocimiento del contexto de qué va a pasar. Entonces, todo esto hemos hecho o lo hemos aplicado con Versatio. Ahora, ¿cómo se ve esto? Vamos a verlo por aquí. Esta es más o menos la pantalla o la interfaz que vamos a utilizar. Ahora, vale la pena aclarar algo. Esta es una implementación específica para este caso de uso. Entonces, nosotros vamos a acceder a nuestra biblioteca de documentos. Nosotros llamamos a bibliotecas de documentos a conjuntos de documentos que guardan alguna descripción, alguna característica en especial. En este caso hemos agrupado ordenanzas y tenemos 605 documentos adentro, pero no quiere decir que en el futuro, por ejemplo, también podamos incluir una biblioteca de resoluciones y de pronto hay resoluciones que también afectan ordenanzas o viceversa. No sé si es que se dé el caso o no, pero podríamos crear n número de bibliotecas conforme sea necesario organizar nuestra estructura. Dentro de la estructura, nosotros vamos a tener ya el listado de todos estos documentos. Aquí están ordenados de manera cronológica. Tenemos un poco de metadata que está asociado a los documentos, como su código, su título. Tenemos determinado su estado de si están vigentes o no están vigentes, cuándo fueron publicados. Hemos también incluido una clasificación de a qué materia pertenecen y pues tenemos ahí un poco de información si es que requieren comentarios adicionales, etcétera. Esto puede ser filtrado, puede ser buscable, se pueden aplicar búsquedas. Y como les decía, hemos ingresado el último documento el 21 de julio del 2020, que está relacionado con la ordenanza sustitutiva de mercados y plataformas de municipios del Cantón Rumiñahui. Ok, entonces uno podría buscar si es que estamos pensando en que quiero ver qué pasa con mercados. Ok, entonces uno puede filtrar y tenemos aquí todos los documentos que han sido o que están relacionados con mercados, reformas, ordenanzas, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Vamos a entrar ahora a ver un poco el contenido de las normas y lo que estamos hablando de la línea de tiempo y de la trazabilidad. Si nosotros ingresamos a este documento, la ordenanza sustitutiva de mercados, tenemos igual un poco de metadata, pero vamos a la parte interesante, la línea de tiempo. La línea de tiempo tiene toda la evolución cronológica desde que fue publicada la norma hasta cómo está el día de hoy. Para hacer un poquito mejor el ejemplo, me voy a ir a una norma más antigua. Vamos a tomar en cuenta aquí, por ejemplo, organización del Consejo Municipal. Permítame si es que estamos aquí. Ok, este es un mejor ejemplo. Por ejemplo, esta norma de la organización del Consejo Municipal fue publicada en 1938, el 1 de julio de 1938 fue promulgada. No tenemos una referencia en este caso de por quién o quién la promulgó. Tenemos una descripción, aquí podemos poner un poco de información también descriptiva del documento. Y aquí en este botoncito tenemos acceso a todos los documentos fuente. En este caso podemos abrir este documento y pues es un documento digitalizado de 1938. ¿Ok? Ahora, si seguimos la línea de tiempo, nosotros podemos ver que el 21 de diciembre del 2010 tenemos una reforma. La reforma fue dada por esta norma de aquí, por la ordenanza de comisiones del Consejo Municipal. Tenemos nuestro código y también está enlazada. Es decir, yo puedo darle clic a este documento y puedo acceder y ver toda la descripción de ese documento. Ahora, la parte interesante es que como este documento original fue reformado, podemos ver también los textos, tanto de las reformas como la versión de cómo quedó este documento en ese momento. Entonces aquí podemos acceder, como les digo, también podemos tener múltiples formatos de documentos. En este caso pueden ser documentos de tipo Word y podemos ver cómo quedó concatenado este texto hacia esta fecha. Y así seguimos en la línea de tiempo. Podemos ver que llegamos al 8 de mayo del 2014 en que este fue derogado por la norma de funcionamiento y organización del Consejo Municipal y si es que nosotros quisiésemos ver, ok, al día de hoy día estamos 6 de noviembre del 2020. El 6 de noviembre del 2020 este documento continúa siendo derogado. O sea, no, una vez que se derogó, pues permanece en ese estado. Entonces, esta línea de tiempo nos permite tener una visualización muy clara de cómo ha sido la evolución de la norma. Ahora, vamos a ver otra de las funciones de Versatio que es muy interesante. Vamos a regresar a la parte de bibliotecas y vamos a buscar una norma reciente que es el tema de mercados. Tenemos
una ordenanza de mercados que es súper interesante. Mercado. Ok, tenemos aquí la ordenanza sustitutiva de mercados y plataformas municipales del Cantón Rumiñahui. Nosotros tenemos otra herramienta que les había comentado que habla de la trazabilidad. La trazabilidad nos permite conocer en forma de un diagrama cómo esta norma ha afectado o se relaciona con otros documentos. ¿Cómo se lee esto? Nosotros estamos aquí tomando como pivote el documento actual, la ordenanza sustitutiva de mercados y plataformas municipales del Cantón Rumiñahui. ¿Y qué es lo que quieren decir las flechitas? Las flechitas quieren decir que de alguna manera han afectado otros documentos. Aquí por tratar de que entren mejor los títulos, hemos puesto solo los códigos de las normas, pero si le hacemos un rollover podemos ver a qué normas está afectando. En este caso, la ordenanza de ferias y plataformas de mercado, la ordenanza que contiene la primera reforma, etcétera, y otro más por aquí. Y el tipo de afectación, tenemos aquí una D, que quiere decir que la derogatoria. ¿Cómo leemos la trazabilidad? Esta ordenanza sustitutiva derogó a la ordenanza de ferias y plataformas de mercado el día 21 de julio del 2020. Y nosotros podemos navegar en esto. Entonces, si es que yo quiero ir a esta norma, le puedo dar un doble clic y me va a llevar, ahora estamos como pivote en esta norma que ya fue derogada. Y como ustedes pueden ver, nosotros tenemos aquí que tanto hay documentos que le afectan a esta norma y esta norma también afectó a otros documentos. Por ejemplo, la ordenanza que contiene la primera reforma a la ordenanza de mercados reformó a esta que estamos ahorita en contexto. También por aquí hubo otra que también mandó a hacer cambios a este documento actual. Y finalmente la del 2020 que la mandó a destruir, a derogar. Pero si es que nosotros vamos hacia atrás, la ordenanza de ferias y plataformas en el mercado también derogó otras normas más antiguas. Derogó una del 94, una del 99 y del 2002 y del 2005. Y así podemos ir escarbando hacia adentro y comenzar a ver cuál ha sido esta evolución y posiblemente vamos a llegar a la primera ordenanza que puede ser de 1978 que tiene una reglamentación acerca del uso de mercados. Entonces, aquí es donde se torna interesante la potencia de Versatio. Con Versatio no solamente registramos documentos, sino que estamos estableciendo las relaciones y establecemos el contexto temporal de qué ha pasado. Podemos filtrar esta información de varias formas, de manera tabular, podemos acceder a cada uno de los textos que están aquí vigentes y esto es lo que da la potencia para que no exista ninguno de los problemas que mencionábamos inicialmente. O sea, toda la parte de duplicación, toda la parte de incertidumbre de en qué estado está la norma, de si está vigente o no está vigente, la eliminamos por completo. Y esto se mantiene consistente conforme se va haciendo el tema de gestión de los documentos. Si nosotros, por ejemplo, nos interesa saber, ok, en el tema ambiental, de pronto nosotros podemos por aquí poner este filtro y después aplicar un filtro también cronológico y podemos ver de pronto por aquí, a ver, cuáles de estas ordenanzas o normativas que tienen que ver con temas ambientales, cuál está vigente y cuál no. Por ejemplo, la que está vigente en la ordenanza de gestión ambiental es una del 2009, pero a mí me interesaría saber si es que esta ordenanza del 2009 ha sufrido cambios. Y aquí podemos ver que sí, efectivamente fue promulgada en el 2009, pero tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reformas. Y si es que yo quisiera saber cuál es el texto actual, pues puedo entrar a ver el estado actual de la norma, busco el documento, ¿no es cierto? Aquí tenemos una codificación. Y en el texto de la codificación vamos a tener incluso explicado en detalle todas las reformas que han sido incorporadas y tenemos unas notas explicativas, por ejemplo aquí, de estos párrafos que han sido o sujetos a cambios. Entonces, esta es un poco la metodología que estamos proponiendo como para favorecer, simplificar la parte de ordenamiento y de gestión documental. Esto es lo que hace Versatio. Ahora, esta es una tarea que de pronto involucra también un poco de otras tareas adicionales. Sí, tenemos la solución, pero esta solución por lo general requiere de adaptación. Hay veces en que que los municipios no cuentan con la documentación digitalizada, entonces hay que hacer digitalización de textos. De pronto no cuentan con los textos codificados, entonces hay que hacer todo un trabajo de análisis y de determinación del estado de la norma con todos sus cambios, producir esos textos finales. Entonces,
Entonces, como empresa estamos en la capacidad de ofrecer todos esos servicios de apoyo a la gestión documental. Estamos hablando que incluso podemos prestar este servicio de administración de documentos legales. No tienes que, de pronto esto podría permitir simplificar la carga operativa de los municipios. Esto puede ser delegado, los municipios pueden enviar los textos a nuestra empresa se encarga de procesarlos, ponerlos al día y de entregar la herramienta actualizada con toda esta base de datos documental. Ofrecemos servicios de digitalización de documentos, de escaneo, conversión de grandes volúmenes de documentos a formatos PDF, Word, OpenOffice, etcétera. Tenemos el servicio de codificación de normas y leyes, normas legales. Esto requiere todo el tema de estudio que les había comentado. Estamos en capacidad de desarrollar motores de búsqueda, es decir, si es que en Versatio se necesita un motor más potente o con características particulares, se pueden realizar ese tipo de cosas también. Finalmente tenemos el tema de consultoría, estamos en capacidad de realizar análisis y diseño de soluciones documentales para la optimización de procesos de digitalización y facilitar el acceso de información. Esto quiere decir que si es que están con proyectos pensando hacia cómo dejar el papel y cómo llevar a una operación integral con documentos digitales, sí, Versatio es uno de los pilares, como les decía, esto está más de cara hacia la parte de gestión de documentos legales, pero tenemos un poco de todo esta paleta de servicios que podemos tener. Entonces, esto es lo que tengo para contarles. Espero que les haya gustado un poco la demostración. Como les decía, es un poco lo que tenemos desarrollado. Si es que están interesados en esto, pues no duden en contactarnos. Podemos hacer un demo más en profundidad y mostrarles en detalle todo lo que podemos hacer. Yo creo que eso sería por el momento, Hugo. No sé si es que de pronto hay consultas o alguna cosa pendiente. Bien, gracias Andrés. No, en particular no hay ninguna pregunta. Tenemos algunas que nos estamos guardando para el final respecto a algunos requisitos mínimos. Hacen algunas preguntas sobre el tema de archivo, así que al final vamos a ponerlas sobre la mesa para que los tres podamos aclararlas. Así que muchas gracias, Andrés. Muy bien, ya son las 12 del día, así que estamos súper puntuales. Vamos a acabar con este webinar con un tema que tiene que ver con los proyectos de gestión documental, más que de gestión documental, de digitalización documental. Así que este va a estar a cargo, lo voy a hacer yo, particularmente ahora me voy a poner la camiseta de Imaginar. Imaginar es el centro de investigación, que ya tenemos 15 años de experiencia trabajando básicamente en lo que es gestión documental, digitalización y preservación. Algo que hemos trabajado todo este tiempo es dar un enfoque de proyectos, es decir, es muy importante no solamente empezar a digitalizar, a veces la premura del tiempo, a veces esta hiperdigitalización, estos apuros que nos ponen especialmente la pandemia, quizás ha hecho que las instituciones públicas, las empresas particulares y a lo mejor también en especial los municipios empiecen de manera desordenada o acelerada a digitalizarse, a entrarse en este proceso de transformación digital y uno de los pasos primeros o de los primeros pasos que uno debe dar en esta llamada transformación digital es la digitalización documental. Pero uno tiene que hacerlo de una manera ordenada, de una manera planificada, y es por eso que queremos compartir con ustedes lo que nosotros llamamos este enfoque de gerencia de proyectos de digitalización. Así que vamos a continuación rápidamente a conversar sobre este enfoque, ¿verdad? En primer lugar, algo que quiero hacer una primera distinción y tomando algunas de las cosas que ya mencionó Bran y que también mencionó Andrés, tiene que ver con la información. ¿La información para qué? ¿No es cierto? Entonces, miren, en general las instituciones tenemos datos que normalmente pueden estar estructurados o materializados en documentos, sean físicos o electrónicos. Actualmente más en se está creciendo mucho el tema de los documentos electrónicos, pero en general lo que tenemos es documentos en documentos físicos, ¿no es cierto? Entonces, estos son datos solamente, es información relativa a un hecho específico. Esta información es importante que nosotros la pongamos en un contexto, la procesemos para poder nosotros convertirla en información. Estos datos pueden convertirse en información
procesándola, ampliándola, contextualizándola. Y algo que tenemos nosotros que trabajar muchísimo es que estos datos contenidos en estos documentos se puedan transformar en conocimiento. Es el conocimiento el que va a permitir que las personas, las instituciones tomemos decisiones. Así que esta pirámide normalmente se dibuja una pirámide en este caso, suele ser muy útil porque entendemos entonces la razón de por qué deberíamos nosotros, por ejemplo, digitalizar, tener una adecuada gestión documental en el contexto de esta integración total. Entonces, a propósito de lo que hablaba Andrés, si queremos tener nosotros hacer la trazabilidad, el seguimiento de los documentos, no es solamente porque debamos tener ordenado, sino porque necesitamos consultar, porque tenemos que tener integrada esta información y porque básicamente tenemos que generar conocimiento. De igual manera, como decía Brani, ¿verdad? El hecho de tener georreferencial la información, de tener la información accesible en la palma de la mano, no es solamente porque sea cool o que sea bonito, sino porque es necesario tomar decisiones. Al final del día, esto se reduce en la velocidad y la capacidad que las personas y las instituciones tengamos para tomar decisiones correctas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa ya en el ámbito específico de las instituciones? ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a oír? Resulta que alguien le dice, esta es la versión, esta última versión que tenemos, ¿acaso lo guardé en el disco C? ¿Está en mis documentos? ¿Está en el escritorio? Muchas personas dicen, yo dentro de este desorden, yo me entiendo, o uno de estos días voy a empezar a arreglar estos papeles. Muchos dijeron, en esta pandemia voy a empezar a arreglar los papeles y no pasó mucho. O uno se pregunta, ¿cuál es la versión? ¿De dónde sacaste esta versión? Es el caso del versionamiento, es un caso de extrema importancia en los temas legales, como ya mencionó Andrés. Muchas veces no sabemos cuál es la versión final que tenemos que seleccionar. Estamos acostumbrados además a tener una falta de estandarización total en todo lo referente a la estandarización de nomenclatura. Es decir, nosotros ponemos informe final, presupuesto 2, presupuesto 3, presupuesto final, este sí es el final, presupuesto final, este sí es el final, para imprimir y tenemos un descontrol total para hacer este seguimiento, ¿verdad? También hablamos lo que pasa es que tengo mala suerte, estos documentos, siempre encontramos todos los documentos menos el que necesitamos. Hablamos de cuál es el original, cuál es el auténtico, no encontramos justo el que no estaba firmado, el que no tiene el recibido, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la realidad que muchas instituciones, espero que no sea la suya, estamos viviendo, ¿verdad? Cuando se da esta situación, tenemos como dos posibilidades. La una es que empecemos a acumular todo en un sitio, pensando que la centralización es una buena solución, que por cierto es una buena solución, pero si esta centralización solamente la hacemos como una bodega, como una bodega de datos, como una bodega de documentos, o peor, una bodega de papeles, no estamos solucionando nada, estamos ocultando el problema, ¿verdad? Si la acumulamos sin criterio, sin descripción, sin ningún proceso archivístico, no ganamos nada teniendo, entre comillas, un archivo central. Lo que tenemos es una bodega de papeles centralizada. Aparentemente nos hemos librado del problema, pero no hemos solucionado nada. Y lo que pasa en el otro caso es que no tomamos esta decisión, sino que empezamos a crear y a crecer con islas de información totalmente aisladas, sin ninguna conexión, sin ninguna posibilidad de consultar, y cada uno, entre comillas, dueño de su propio mundo de información, gobierna a su manera, con sus propios estándares y con sus propias seguridades. Es decir, que no tenemos una documentación totalmente distribuida y desgobernada. Entonces, esto suele ser las situaciones que se dan en las organizaciones. ¿Cuál es la forma de actuar correctamente? Bueno, como les digo, en el caso 1, nos quitamos la preocupación de corto plazo. En ese caso debemos pensar en invertir y normalmente a veces recurrimos a proveedores externos que nos dan solucionando, entre comillas, el problema porque nos dan guardando los documentos físicos. Y en el caso número 2, normalmente no vemos todo el proceso de la gestión. Al tener cada uno sus propios documentos, lo que tenemos nuevamente es ni siquiera repositorios, tenemos carpetas o carpetas compartidas en donde no tenemos la trazabilidad o la integridad del expediente, que es fundamental. Y entonces centramos todo el esfuerzo en el trabajo y en los papeles de cada uno. ¿Cómo deberíamos actuar? En primer lugar, institucionalizar la función del archivo. Eso es muy importante. ¿Qué significa institucionalizar? Significa que debe haber un responsable con recursos. Y cuando digo recursos me refiero a personal, a dinero, recursos financieros, a recursos operativos, a un local, etcétera, etcétera.
pero debe además tener lo que se llama un enfoque de un sistema integral. Y cuando hablo de un sistema, no hablo específicamente de un software. También hay que tener un software, pero cuando hablo de un sistema, hablo de conjunto de procesos, de personas y de tecnología que nos permitan proteger el patrimonio documental físico o electrónico de la empresa o de la institución o del municipio en este caso, a fin de, por un lado, optimizar los costos. Estamos en un momento que es clave optimizar los costos. Y por otro lado, tenemos que también generar mayor eficiencia, mayor efectividad en el área, en el área administrativa. Entonces, la solución es justamente tener un sistema integrado de la gestión documental. En todo esto, ¿dónde entra la digitalización? Bien, yo he hecho aquí un dibujo en donde ustedes pueden ver como esta serie de subconjuntos en donde nosotros podemos ver que en general lo que debería, digamos así, gobernar todo esto es un enfoque de lo que se llama la gestión del conocimiento. Y la gestión del conocimiento tiene que ver no solamente con datos estructurados, sino con un conocimiento que a veces es subjetivo, ¿no es cierto? Porque el conocimiento no está en los discos duros de las computadoras, el conocimiento está en el cerebro de las personas. Y entonces tener un sistema que permita ese conocimiento y esa experticia, ponerlo en formato que se pueda procesar, es todo un desafío. Y estos sistemas de gestión documental hacen uso de los sistemas de gestión de la información o de gobernanza de la información que llamamos. Y entonces ahí es donde entra, por ejemplo, los ERP. Son sistemas de gestión de información de todo tipo, sistemas de información contable, por ejemplo, como hablaba Brandy, de sistema de gestión de información geográfica, por ejemplo, de gestión documental, etcétera, etcétera. Uno de en particular de estos sistemas de gestión son los sistemas de gestión documental, en donde el activo a ser gestionado, a más de ser, no solamente es información, sino mejor dicho, es un dato, ¿no es cierto? Y un dato que está materializado, que está incluido en un documento. Un documento, insisto, puede ser físico o digital. Es decir, que los sistemas de gestión documental deberían poder gobernar tanto los documentos que no están digitalizados como los que están digitalizados. Ahora, está claro que es más fácil poder gobernar, controlar, administrar los documentos que están digitalizados. Es por eso que un aliado fundamental de un sistema de gestión documental es el proceso de digitalización. Es decir, el hecho de poder transformar los documentos que están en papel a documentos en soporte digital, en formato electrónico, para que puedan ser entendidos, identificados por este sistema. Entonces, cuando están identificados, cuando tienen una descripción correcta, cuando hacen parte de una serie, de una estructura lógica, ¿no es cierto?, de clasificación, por ejemplo, es cuando el sistema de gestión documental puede identificarlos y a partir de eso obtener información y a partir de eso obtener conocimiento. Y hemos dicho, el conocimiento es el combustible fundamental para la toma correcta de decisiones. Entonces, ¿qué son ahora sí, con esta breve introducción, cuáles son los puntos que tenemos que tomar en cuenta para un correcto desarrollo de un proyecto de digitalización documental específicamente, ¿verdad? Son 10 puntos los que hemos resumido y hemos puesto como los 7 primeros en lo que nosotros llamamos las fases de la digitalización y otros 3 que tienen que ver, que no son específicamente fases, sino que son como aspectos transversales. Así que vamos uno por uno a ir analizando y desmenuzando estos procesos y básicamente tienen que ver con los procesos de, por ejemplo, en la fase de la implementación, con el análisis del negocio, el alcance y la autorización, preparación de los documentos, la captura de las imágenes, la indexación y los metadatos, el aseguramiento de la calidad, el almacenamiento de imágenes, y estos procesos que les digo que son transversales tienen que ver con los requisitos de la gestión documental en general, con el control de calidad, que no depende de las fases, sino que es un concepto que tiene que transversalizarse a lo largo del proyecto, y unas consideraciones técnicas que también tienen que ver con aspectos del ámbito más general. Así que vamos entrando de uno en uno. El primer punto, y quizás yo creo el más importante, es lo que se llama el análisis del negocio, ¿cierto? El análisis del negocio significa ¿para qué queremos digitalizar? Es contestar estas preguntas. Esto parece demasiado evidente, pero en varios proyectos que nosotros desde hace, en el año 2008 empezamos con proyectos de digitalización, así que llevamos 12 años trabajando en proyectos institucionales de digitalización. Parecería una ridiculez que la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿para qué quiere digitalizar? Y miren, la sorpresa que nos hemos llevado en la mayoría de casos es que yo diría que
si no es del 60, del 70, 80% de los clientes no saben contestar de manera rápida y fehaciente para qué quieren digitalizar. Normalmente lo que la gente responde, el director, el gerente, etcétera, etcétera, dice lo que yo quiero es botar ese montón de papeles, deshacerme ese montón de papeles porque me está costando mucho. Y miren, la norma 13028, la ISO 13028, que nos da directrices para la digitalización de documentos, una de las cosas que nos dicen es tengan mucho cuidado con querer digitalizar los documentos porque queremos ahorrarnos dinero y espacio para disminuir los costos de almacenamiento y bodegaje de los documentos en físico. ¿Por qué nos advierte que esto es una mala idea, una mala razón? Porque básicamente con este fin podemos olvidarnos o podemos empezar a digitalizar e incluso a eliminar documentos que requerían ser retenidos de manera permanente. Entonces, esta puede ser una consecuencia, pero no debería ser la razón principal para la digitalización. Entonces, aquí siguiendo un poco las directrices que nos da la guía de proyectos de digitalización de la UNESCO, nos dice, en general, los proyectos de digitalización podrían tener 3 razones. La primera razón es mejorar la productividad, es decir, generar flujos documentales que nos ayuden a tener mayor eficiencia. La segunda razón, sobre todo en el ámbito público, es tener mayor transparencia, es decir, mejorar la accesibilidad de los documentos. Y la tercera razón para iniciar un proyecto de digitalización documental es la salvaguarda, es decir, la preservación de documentos que por su estado, por su uso continuo, están en riesgo de deterioro e incluso de desaparición. Ahora, es muy importante responder esta pregunta, ¿por qué quiero digitalizar? Porque en función de cuál sea la respuesta, si es que es por mayor efectividad administrativa, si es que es por mayor transparencia y accesibilidad, si es por tema de preservación documental, todo lo demás, el control de calidad, los estándares de metadatos, las especificaciones técnicas de resolución, etcétera, etcétera, van a estar supeditadas a esta decisión. Es decir, no se debería utilizar el mismo formato si un proyecto de digitalización tiene un ámbito o una orientación administrativa que si tiene una orientación más bien de preservación. ¿Sí? Porque en un caso vamos a priorizar el tema de eficiencia y el peso no es tan importante. En el caso segundo de preservación no nos importa tanto la eficiencia, nos interesa más la exactitud en la digitalización, así que el peso va a pasar a segundo plano. Eso solamente como para decirles algunos de los temas que pueden variar. ¿Para qué se lo quiere hacer? ¿Con quién se lo va a hacer? Aquí la norma ISO 13028 nos dice, usted puede decidir hacerlo usted mismo o tercerizar el servicio. Y entonces debemos también tomar en cuenta, si nosotros lo hacemos, si contamos con los recursos, con el personal, con el equipamiento, con los escáneres, con el software, con el sistema de gestión documental, con el sistema de respaldos, etcétera, etcétera, para hacerlo. Y si no lo tenemos, si tenemos la capacidad de contratar y controlar a un proveedor que nos dé este servicio. En cualquiera de los dos casos es fundamental que ustedes que trabajan en un municipio, en un gobierno descentralizado, en una universidad, en una empresa, etcétera, etcétera, puedan tener este conocimiento para poder controlar y gerenciar este proyecto. ¿Con quién lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con recursos propios, con un equipo interno, etcétera, etcétera. Estas preguntas son preguntas estratégicas, gerenciales, y es lo primero que tenemos que contestar. ¿Sí? El segundo punto que tenemos que contestar es el alcance y autorización. Es decir, ¿qué vamos a digitalizar? Vamos a digitalizar un documento, un archivo que está centralizado, es decir, un archivo histórico, o vamos a digitalizar un flujo permanente. Es algo es lo que dice la norma, hago referencia a esta norma 13028, porque es la norma que nos permite la estandarización de estos procesos de digitalización. Nos dice, ¿queremos digitalizar en línea o queremos digitalizar en batch? ¿No es cierto? ¿Queremos digitalizar un flujo documental o queremos digitalizar un repositorio o un archivo histórico? Son dos enfoques diferentes. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿Cuál va a ser la autorización? En el tema de la autorización también es muy importante definir el tema de los derechos de autor y el tema de propiedad intelectual. En el ámbito de la gestión documental, en el ámbito, perdón, de la gestión de fondos bibliográficos, es decir, de libros, el tema es un poquito más sofisticado, más complicado jurídicamente, porque sabemos que nosotros no podemos escanear, es decir, sacar copias digitales a fondos documentales bibliográficos que no son nuestros, de los cuales no tenemos derecho a explotar no tenemos de alguna manera la propiedad o el derecho patrimonial de explotación. Puede ser que tengamos derecho de autor moral de una persona, pero es importante que tengamos el derecho de explotación patrimonial de esos recursos. En el caso de los fondos archivísticos, normalmente es más fácil que si son nuestros fondos, tengamos
derecho y autorización para hacerlo. Sin embargo, es muy importante evaluar este tema de las autorizaciones y el derecho. Y otro tema que también es importante es la priorización que le vamos a dar a este proyecto, ¿no es cierto? Y la priorización normalmente se refleja en la cantidad de recursos. Cuando digo recursos, no solamente es dinero, sino también recursos tecnológicos, recursos tiempo, recursos estratégicos, recursos humanos que tenemos en nuestra institución. Número 3, acuérdense que son 10 pasos que nosotros hemos resumido. El tercer punto parece una tontería, pero el tercer punto tiene que ver con antes de capturar, antes de iniciar los procesos de captura, es decir, de escaneo de la información, es importante preparar los documentos. Y la preparación de los documentos no significa solamente quitarles del polvo, sí también definir el estado de los documentos tiene que ver primero. No podemos iniciar un proceso de gestión documental, de digitalización documental, si es que no hacemos primero un inventario. Y en ese sentido, depende del país, en el cual existe una regla técnica que nos da algunas directrices respecto a los inventarios documentales, pero en general es casi un estándar a nivel internacional la forma en la que tenemos que determinar y hacer estas matemáticas archivísticas para calcular el volumen de documentos. Es decir, que no es que ¿por qué es importante esto? Porque nosotros no podemos decir, vamos a digitalizar un montón de papeles y nos va a salir un montón de archivos PDF. Tenemos que decir, tenemos 53 metros lineales de archivos físicos que corresponden a 12.341 hojas que luego se van a transformar en 12.441 hojas, las que sean en archivos digitales. Y tiene que ser exactamente lo mismo, porque una de las cosas que tenemos que preservar en el formato digital es la integridad. Es decir, que no se aumenten ni que se quiten páginas. Esto parece de igual manera una tontería, pero es fundamental. Es decir, que los documentos estén inventariados, en el caso de los expedientes, estén cerrados y estén foliados. Es decir, que estén numerados. Es clave, por lo tanto, repito, tener claridad respecto al volumen documental y también al estado. Respecto al estado de los documentos, significa que tenemos que hacer un inventario. Hemos puesto ahí unos ejemplos. No es lo mismo tener, por ejemplo, documentos muy antiguos en donde el tratamiento es diferente, donde incluso vamos a determinar otro tipo y un tipo específico de escáner para que estos documentos no se dañen, a tener, por ejemplo, documentos en biblioratos o documentos anidados o documentos empastados. ¿Sí? Hay que tomar ahí varias decisiones, por ejemplo, si hay que desempastar. En el caso específico del Ecuador, está prohibido empastar los documentos, así que si logramos desempastar, luego ya no hay que volver a empastarlos. Todo eso hay que tener previsto en función de la normativa que esté vigente en cada país y a la que debamos cumplir. Llegamos al paso número 4 y nos encontramos aquí con un paso que es importante, pero no es el más importante. Muchas personas piensan que este es el más importante y es el paso de la captura, es decir, el paso en donde aplastamos el botón de escanear y transformamos el papel y sale una imagen en PDF, en TIFF, en JPG. Es muy importante, pero no es el más importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos claridad del proyecto, si nosotros no hemos hecho el inventario, etcétera, etcétera, el hecho de escanear el documento se transforma en una mera copia. Y digitalizar no es sacar copias. Digitalizar significa tener esta estrategia integral de transformar estos documentos en físico a documentos electrónicos que me aporten conocimiento. Entonces, bueno, en este punto sí es necesario definir los tipos de escáneres, las especificaciones técnicas y las condiciones de reescaneo. Es importante que ustedes sepan que cuando uno escanea o quiere escanear 1000 hojas, uno no termina escaneando 1000 hojas, sino que termina escaneando muchas más hojas, porque dependiendo cómo esté el estado de los documentos, etcétera, etcétera, a lo mejor nos toca reprocesar una buena cantidad de documentos. Es clave y se entiende que tenemos que minimizar el reproceso del escaneo. Sin embargo, tomen en cuenta que va a pasar esto, ¿no es cierto? Por varias razones, por falta de control de calidad, por la curva de aprendizaje de los operadores, por falta de experiencia, etcétera, etcétera. Por muchas razones hay este reproceso y hay que tomarlo en cuenta. El esfuerzo, el tiempo en un proyecto va a estar determinado no por el tiempo o por el volumen de los documentos exactos, sino por una holgura más que tenemos que tener. El tipo de escáner que vamos a seleccionar va a depender del tipo de fondo documental, ¿no es cierto? No es lo mismo tener unos libros históricos en donde vamos a utilizar a lo mejor un escáner aéreo o planos donde vamos a utilizar un escáner de gran formato o documentos de hojas sueltas que nosotros podemos utilizar estos escáneres tipo ADF. Aquí tenemos un escáner plano para libros, aquí tenemos un ADF, aquí tenemos un escáner híbrido que tiene una cama plana y un ADF.
Y tenemos escáneres como este, un escáner aéreo, tenemos acá un escáner de gran formato, como por ejemplo para planos en los municipios, esto se utiliza mucho. La cámara, una cámara reflex o incluso el celular es un buen escáner. Algún momento dimos un curso sobre digitalización móvil y se hacen cosas muy interesantes con los celulares. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos un escáner de alta velocidad que puede digitalizar hasta 1 millón de imágenes por hora. Los escáneres más rápidos de mesa están escaneando 100, 200, hasta 300 páginas por minuto. Un escáner de escritorio empieza desde los 20, 25 páginas por minuto y uno rápido puede ser de 50, 60 y hasta 80 páginas por minuto, o lo que se llaman los ppms. Bien, vamos al paso número 5 y pasando ya al escaneo, nos vamos a enfocar al tema de la indexación. Este es el tema más importante incluso que el escaneo. De nada nos sirve haber escaneado las imágenes si no le ponemos un nombre, si no le ponemos una descripción, de nada nos sirve. Y aquí tenemos que tomar en cuenta dos cosas. La una, poner metadatos, poner etiquetas. Dentro de los metadatos, el metadato más importante es el nombre del archivo, y es por eso que la norma ISO 13028 en el anexo C, está toda una recomendaciones respecto al uso de metadatos y específicamente sobre la estandarización de nomenclatura de ficheros, que es muy importante seguir. Y el otro tema es complementar esto a través de un proceso de OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres. Es decir, pasar un software que haga que este texto, que era una imagen simple, se transforme en una imagen leíble, texto completo, que empiece a cobrar un poco de vida y se puede hacer búsquedas más inteligentes y hacer que el proceso de recuperación del archivo digital sea más eficiente. Así que no se olviden siempre de hacer OCR. Existen algunas personas que dicen no hagan OCR porque se hace muy pesado el documento. La verdad es que el documento se incrementa de peso hacerle el OCR, pero no tiene que incrementarse mucho. ¿Por qué? Porque se puede aprovechar el paso de hacer OCR de una vez para aplicar un proceso de compresión documental. Así que no es tan cierto de que siempre va a incrementarse el peso del archivo PDF, por ejemplo. El punto número 6 es el tema de aseguramiento de la calidad. Y luego de que nosotros ya tenemos escaneados los documentos, dependiendo del original, no se puede ver muy bien porque a lo mejor el original era borroso o estaba oscuro o estaba con manchas. Entonces, hay varias cosas que se pueden aplicar. Por ejemplo, eliminar blancos cuando se está escaneando doble página y la página de revés está vacía, la alineación, el contraste. Se puede hacer algún tipo de edición y restauración. Tomen en cuenta que, y esto es clave, por eso les decía, la primera pregunta es definir para qué queremos digitalizar. Si la digitalización es para fines administrativos, los documentos no pueden ser editados porque nos interesa que guarde de forma precisa el contenido. ¿Sí? Que no se pierda no puede ser modificado el contenido. Es un tema de autenticidad e integridad del documento. En cambio, para documentos históricos, en donde puede estar arrugado, dañado, sí podemos hacer lo que algunos profesionales llaman arqueología digital, en donde podemos restaurar digitalmente los documentos. Y eso está bien visto y es necesario. ¿Sí? Pero eso no lo hacemos en documentos administrativos. Así que este tema de aseguramiento y control de calidad depende del enfoque que tengamos en nuestros documentos. El punto número 7 es, una vez que tenemos digitalizados, tenemos que guardarlos, almacenarlos y respaldarlos. La norma ISO establece que deben crearse lo que se llama una copia máster y copias derivadas. Nuevamente, si la orientación es hacia documentos administrativos, donde la eficiencia es lo que prima, no es necesario hacer copias derivadas. Suficiente con una copia máster en formato PDF. Es lo que más se recomienda. Pero si es un enfoque de preservación de documentos electrónicos, sí se sugiere tener una, dos e incluso varias copias derivadas. ¿Sí? El almacenamiento debe ser a lo mejor en discos duros. No se recomienda mucho en medios ópticos como DVDs o CDs porque no tienen muy buen tiempo de preservación. Así que discos duros en la nube, servidores, etcétera, etcétera, son buenas maneras de preservar. Pero más que eso, tenemos que poner esta información no en un disco duro. En un disco duro sí para respaldarlo, sino en un gestor documental, ¿verdad? Porque es ahí donde las personas pueden consultar la información. Es por eso que el punto número 8 es la gestión documental, el gestor documental. Entonces tenemos un directorio, un repositorio. Se hablaba hasta hace algún tiempo, hasta el año 2019, me parece, de los famosos SM, de Enterprise Content Management. Ahora se habla de los CSPs, de los Content Service Provider. Porque, mire, antes se tenía la idea de que podía haber un sistema que englobe todo y todo el contenido de la empresa pueda manejarse.
La verdad es que pasó mucho tiempo y nunca se logró que un software maneje todo el contenido. Cuando digo todo el contenido me refiero a documentos, registros, correo electrónico, redes sociales, etcétera, etcétera. No, no salió un software que integre todo. Entonces, el enfoque actual, que es más realista, es que vamos a tener varios proveedores de contenido y lo que sí tenemos que hacer es integrar todo eso. Es como lo que hace el ERP, que nos mencionaba Abraham, ¿cierto? Esa interoperación entre los sistemas geográficos, el sistema catastral, entre el sistema contable, etcétera, etcétera, debe estar perfectamente calibrado y enlazado. Lo mismo pasa en los documentos. Dependiendo del contenido, ha sido hasta ahora muy complicado identificar un software que integre todo o que maneje todo a la vez, sino más bien sistemas que interoperen, pero que tengamos un control de todo el contenido digital de la empresa. Ya voy terminando. El punto número 9 es el control de la calidad. Y el control de la calidad tiene que ver, empezando con la revisión manual de los documentos, con la limpieza de los documentos, con la revisión aleatoria de los documentos. La norma ISO incluso menciona cuál debe ser el porcentaje de muestreo de los documentos para decir que un lote está bien escaneado o no. En el tema de la indexación, puede haber, como la indexación normalmente es manual, aunque también hay captura de índices automáticos, no siempre son exactos, así que hay que aplicar un control en todo este ingreso y también un control de calidad, por ejemplo, en el almacenamiento, que el almacenamiento siempre esté vigente y que no se haya grabado las imágenes, por ejemplo, con, no sé, con antivirus, por decir algo, o que no tengan integridad respecto a su constitución. Así que el punto de control de calidad es importante y está a lo largo de todo el proyecto. Y voy terminando. Finalmente, muchas personas, siempre dejo esto al final porque muchos me dicen, no, es que yo quiero saber en qué formato, con qué resolución. Sí es importante, pero no es lo más importante. Hay que tenerlo adecuadamente. Y no hay una solución concreta. No es que decir que siempre necesito escanear a 100 dpi, a 150, a 200, a 300. Muchos dicen, por si acaso voy a digitalizar a 300, por si acaso a 600 dpi. Y eso es una mala consejera porque si es que por si acaso hacemos eso, los escáneres actuales permiten digitalizar hasta 1200 dpi, pero 1200 dpi y encima más, si ponemos formatos TIFF, que son sin compresión, cada archivo nos puede estar pesando 100 megabytes, cada archivo, cada página. Y entonces un archivo con 100 páginas vamos a tener gigas de información inmanejables. Así que dependiendo de la orientación, del tipo, del original, de muchas cosas, internamente cada municipio, cada institución tiene que definir su propio protocolo, digamos, y su propio procedimiento, sus propias especificaciones técnicas que definan tipo de documento. Yo en lo personal recomiendo el PDF, porque es un estándar ISO, el ISO 32000. La resolución, yo por lo menos recomiendo mínimo 200 dpi, aunque algunos documentos con buenas originales pueden empezarse a digitalizar desde 150 dpi, no hay problema, para fines sobre todo de administrativos, no de preservación. Resolución puede ser 200, 300. Para temas de preservación, sí debemos arrancar al menos en 400 dpi y ojalá 600 dpi. Tema de profundidad, si es que es un bit, si es que es 8 bits, si son 24 bits, si es escala de grises, si es que es blanco y negro, si es full color, también depende del para qué queramos, ¿no es cierto? El formato, ¿no es cierto? La compresión, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que determinarlo en función de para qué queremos el proyecto. De igual manera, cómo vamos a hacer la indexación, qué tipos de metadatos. En general, nos orientamos mucho a los metadatos descriptivos y está bien, pero nos hemos olvidado, obviamente, de los metadatos técnicos, también los metadatos de preservación. En general, nos hemos olvidado del tema de preservación, así que también hay que tomar en cuenta incluir de una vez ahora, o si no luego, más tarde, cuando vayamos a pasar estos documentos a repositorios de preservación, qué metadatos vamos a incluir. Y finalmente, dónde vamos a almacenar. Bien, solamente para concluir, y con esto ya estamos cercanos a las 2:30 y vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos querido conversar con ustedes? Uno, primero que la digitalización documental tiene que ser llevada de una manera ordenada y técnica. No debemos improvisar. Segundo, es indispensable que tengamos un enfoque de proyecto de digitalización. ¿Sí? Tercero, que se requiere desarrollar habilidades gerenciales, no solamente técnicas archivísticas informáticas, sobre todo se debe gerenciar. Gerenciar es administrar, controlar el proyecto de digitalización, sea que lo vayamos a hacer nosotros o sea que vayamos a contratar a un tercero. Es importante también definir prácticas de estandarización, identificar modelos de estandarización y buenas prácticas. Es decir, dejémonos ayudar por normativa y por normas ISO, por ejemplo, internacionales, que están disponibles para nosotros no tener que inventarnos del agua tibia. Y finalmente, recomiendo a ustedes que son personas que están siempre asistiendo a estos eventos y quieren capacitarse, es que los profesionales de la información, informática, técnicos de archivos, ingenieros de sistemas, en general, los profesionales que están involucrados en la digitalización deben contar y desarrollar conocimientos y habilidades en este tipo de
de proyectos. Aquí les dejo mi correo electrónico o el correo electrónico de Imaginar, info@imaginar.org. Pueden visitar nuestro sitio www.imaginar.org si tienen cualquier consulta. Así que, muy bien, vamos a ir contestando algunas preguntas. Dice, a ver, Delia Espinosa, y aquí les pido a tanto a Branly como también a Andrés, a ver si nos pueden ayudar. Tenemos varias preguntas. Dice Verónica, ¿puede mencionar cuál era la norma? ISO 13028 es la norma de digitalización. Gracias, Verónica. Luego dice Delia, dice, la mayoría de los GATS no existe un archivo organizado. Exactamente, entonces el primer paso antes de la digitalización es organizar los archivos. No podemos digitalizar nada que esté desorganizado porque el resultado va a ser un archivo digital desorganizado. Es decir, por arte de magia la digitalización no va a organizar. ¿Sí? A ver, nos dice aquí, pregunta Edison Vargas, no sé si es que es para Branly o para Andrés, dice, buenos días, el sistema que proponen, no sé cuál de los dos se refiere, ¿se integra con los expedientes de cada trámite? No sé si algo nos puede mencionar, Branly, respecto al tema de los expedientes. Nos mostraba un tema de gestión documental. Sí, dentro del ERP se integra toda la información, todos los documentos se integran dentro de los diferentes procesos, dentro de los diferentes trámites y la información que se produce de cada uno de ellos. El propósito del ERP es precisamente la integración de toda la información. Perfecto. Sí, eso es lo que mencionaba. Bueno, no tiene que ver más con esto. Y se pregunta, ¿cómo realizar la preservación digital y su acceso a futuro? ¿Cuál es el mejor formato para la conservación análoga digital? Pregunta Mariana Cabrera. El tema de la preservación digital es un tema, súper importante. Es un tema que a mí en lo personal me apasiona. Desde el año 2006 vengo trabajando en este tema. Ayer, 5 de noviembre, se celebraba el Día Mundial de la Preservación Digital. No existe una respuesta única. Mariana, el mejor formato. A mí me gusta muchísimo el PDF, está recomendado por muchos el PDF por el tema que es una ISO. Nos asegura que después de 20 años va a haber programas que van a poder interpretar la ISO. El TIFF es muy importante porque no comprime en cambio. Ahora, el TIFF también podemos hacer, perdón, el PDF también podemos hacer formatos sin compresión. Pero más que el formato, Mariana, el tema de la preservación digital tiene que ver con un sistema de preservación digital que luego se instrumentaliza con un repositorio de preservación. Creo que nos da la pauta para algún momento hacer otro webinar específicamente sobre preservación digital. No sé, ¿alguna pregunta respecto al ERP, Branly? ¿Cuál es la importancia que tiene, por ejemplo, el sistema de gestión documental dentro del ERP? ¿Es muy importante que esté integrado o puede ser algo más bien como auxiliar? En realidad sí debería estar integrado. O sea, es importante en sí mismo todas las aristas de información dentro del municipio. El propósito del ERP es integrarlas, todas las aristas. O sea, no tener islas o partes independientes que puedan trabajar solas, porque precisamente por ahí es donde pueden haber diferentes circunstancias de falta, de que no se encuentra la información o que las personas se duplican la información o que se debe reprocesar la información en el momento que se integra dentro del sistema. Entonces, dentro del ERP es importante que el sistema documental de alguna manera esté integrado. O sea, si es que no es dentro del mismo aplicativo, se utiliza algún otro repositorio o alguna otra herramienta, igual es correcto, pero siempre es importante que la información se integre dentro del resto de la información. O sea, de alguna manera debe haber un proceso de integración. O sea, el enfoque siempre es integrar. O sea, que una empresa podría empezar con un sistema de gestión documental y luego, al tener un ERP, necesariamente este debe estar bajo ese paraguas, ¿no es cierto? Sí, sí. Es importante ese concepto porque el ERP en general es muy grande. O sea, la cantidad de información que un municipio o una empresa requiere de que una herramienta, la implementación de una herramienta como un ERP, no es un proceso de un día, de un mes,
sino es un proceso de análisis de la información, de procesamiento de información, de integración de información, y obviamente dentro de esos análisis se puede dar el caso de que ya exista información, por ejemplo, un sistema documental que ya lleva la información de los trámites o que ya gestiona o ya almacena o ya se tiene el repositorio y el ERP va a entrar después, por ejemplo. Entonces, el proceso de implementación tiene muchas aristas, puede ser tan complejo como automatizar todo, pero hay que ser realistas de que no siempre es así. Entonces, dentro de cada municipio hay que analizar cada una de las realidades, cada una de las situaciones, las necesidades, lo que ya existe y buscar la mejor estrategia. Perfecto, entonces habla Randy de un proceso de una estrategia de despliegue que puede ser modular, que puede ser justamente en función de la madurez del municipio, donde se puede ir fase por fase. Aquí hay una pregunta, dos preguntas realmente muy interesantes que van orientadas a, se me perdió, que están orientadas a Andrés. La una, Andrés, es si es que el sistema este de seguimiento de los trámites solamente puede ser utilizado para trámites jurídicos y que podría tener otra aplicación para otro tipo de expedientes. Y la otra específicamente de Mari Caleño, del municipio de Quito, que nos dice si también se puede hacer el seguimiento previo a la, por ejemplo, a la emisión de la ordenanza. Es decir, solamente se puede hacer seguimiento de la codificación de cambios posteriores o, por ejemplo, del trabajo previo de conformación de la ordenanza, los aportes de los diferentes concejales, actores, etcétera, etcétera. ¿Qué nos podrías comentar? Ok, vamos con la primera pregunta. Respecto a la cuestión esta de, a ver, más bien, la más reciente que ahorita tengo justo el caso, se me vino ahorita el ejemplo preciso. Em, Nosotros no hemos incluido ¿cómo se llama? Una herramienta de flujo de trabajo de aprobación dentro del gestor de Versatio. Nosotros siempre estamos pensando de que vamos a trabajar un poco ya con los textos finales, no en los que están en discusión y todo eso. Sin embargo, como parte de ciclo de vida, tú podrías establecer documentos preliminares y digamos que la herramienta se puede moldear para hacerlo. Voy a compartir un momentito la pantalla para poder hacer de pronto un ejemplo más claro de esto. Y más o menos vendría a ser este el caso. Asumamos que estamos dentro de una norma, ¿no es cierto? El Decreto Supremo de Creación del Cantón Rumiñahui. Nosotros tenemos aquí la etapa de promulgación o la fase de promulgación. Nosotros o Versatio te permite parametrizar cada una de las etapas del ciclo de vida. Es decir, que si es que existe un paso previo que no es la promulgación, sino que puede ser, por ejemplo, la aprobación o los debates, uno podría incorporar estas etapas previas hacia la parte del ciclo de vida. Entonces, en este caso, lo que yo te diría es un trabajo más bien puntual de la personalización o de la adaptación de la herramienta hacia tus necesidades. La mejor forma que se me ocurre es que nosotros, así como tenemos, por ejemplo, el evento promulgación, el evento, déjame mostrarte otro documento que de pronto tenga un poquito más de seguimiento. Vamos con este acá. Este documento tiene la promulgación, la reforma y la derogatoria. Lo que podríamos hacer es crear un evento, ¿no es cierto?, previo, que sea la aprobación o la discusión, etcétera, y por cada una de esas etapas nosotros podríamos ir agregando los documentos correspondientes de esas etapas. Entonces, que estamos, por ejemplo, en un tema de discusión y de aprobación, pues creamos ese evento, ¿no es cierto?, ese previo a la promulgación, y lo único que hay que hacer es poner los textos de esas fechas o de esas reuniones como para que tú los puedas tener registrados. Y es más, de esa manera me parece una idea genial. Podrías complementar incluso el proceso o el ciclo de vida del documento hacia todas estas otras características del proceso como tal o información metadata que se genera antes de su publicación. Y sí, es una idea genial y se la puede hacer sin ningún problema. Perfecto. Hugo, ¿me repites la otra pregunta que se me pasó también en este momento? Que si además de esto podría ser esto aplicado, por ejemplo, a otro tipo de experiencias, no jurídicos, sino Ah, por claro. ejemplo, de salud, se me ocurre a mí. Sí, esa es otra pregunta buenísima. Sí, prácticamente este sistema, esta metodología puede ser aplicada a cualquier tipo de biblioteca documental que requiera control de ciclo de vida y trazabilidad. Entonces, por ejemplo, si hablamos de, tú me dices, ¿no es cierto?, contratos.
Los contratos normalmente son cosas que evolucionan. Hablemos de una empresa tipo Movistar. Movistar saca un contrato del plan de $15 y resulta que ese plan de $15 te incluye características 1, 2 y 3 y 4. Pero ese contrato después se lo actualiza y evoluciona hacia el contrato que salió en noviembre del 2020. Y ahora tiene esta característica adicional, más megas, más esto, más el otro y el precio. Entonces, uno lo que hace es, ¿no es cierto? Tienes un documento original en una etapa de que este fue el plan original y ahora el plan fue modificado hacia una nueva etapa más adelante. Entonces, es jugar con con las mismas propiedades del ciclo de vida. Esto sirve para historias clínicas sin ningún problema. Podríamos hablar de un expediente original. A ver, este fue el estatus original del paciente. Más adelante de pronto sufrió o tuvo que someterse a una cirugía y uno puede decir, ok, pongamos este evento que ocurrió en el cual se le hicieron esto, esto, esto y el otro, y los documentos adjuntos a ese cambio pueden haber sido las facturas, los exámenes, las imágenes, etcétera, ¿no? Ya hablamos de contratos. En el caso de pólizas, las pólizas son muy parecidas a los contratos, igual que en el ejemplo de Movistar. Nosotros podríamos tener evolución de los contratos, cambio de cláusulas, cambio de condiciones. Muchas veces los contratos tienen articulado de todas las condiciones del contrato. Si es que partimos de un documento original y ese se modifica, se reforma, pues ponemos, ok, este contrato se modificó en tal fecha y también entra con esto. El último caso práctico que se me ocurre que es genial es para, por ejemplo, llevar el control de normativa interna de las empresas. Tenemos, por ejemplo, el código de honor dentro de las empresas, el reglamento interno de las empresas, etcétera. Y esos reglamentos por lo general también sufren cambios en el ciclo de vida y uno a veces no está claro, a ver, ¿cuál es el reglamento? Yo entré a trabajar en el año 2015 y me dieron este reglamento, pero ahora estamos en el año 2020 y resulta que cambiaron algunas condiciones en el caso de vacaciones, en el caso de remuneraciones, qué sé yo. Entonces uno puede ir documentando y uno puede decir, a ver, si es que me cambiaron estas condiciones, uno puede saber en qué momento cambiaron, uno puede poner las notas explicativas de en este momento, en el año 2016, cambiamos la política de vacaciones y tiene que hacerse esto. Y aquí está el documento con todo el texto que define esa normativa. Entonces, resumiendo, cualquier caso de uso que se les ocurra que pueda ser sometido a condiciones de ciclo de vida, de cambio de un documento y que necesites hacer el rastreo de cuándo cambió, a quién modificó, a quién afectó, es un caso espectacular. O sea, Versatio se adapta muy bien a esas cuestiones. Perfecto, gracias por tu completa respuesta, Andrés. Bueno, ya nos hemos pasado 10 minutitos, así que como también somos puntuales al iniciar y al terminar, queremos agradecerles profundamente a Exco, Excelencia Corporativa, que estuvo Brania Bendaño explicándonos el concepto de el ERP y esta la integridad y la interoperación que tienen que tener estos módulos. Además estuvo Andrés Hernández de ADL presentándonos este software de seguimiento, de trazabilidad y mapa de relaciones de documentos específicamente que necesitan un alto control, como pueden ser los documentos jurídicos y los otros más que podríamos aplicar. Y también hablamos sobre los proyectos de gestión documental que necesitan hacerse de una manera, desde un enfoque de más planificación. Sin más, queremos agradecerles a todos por su atención, por su puntualidad. Saludos a la gente de Costa Rica, Guayaquil, Quito, Argentina, Panamá, que se han unido y les esperamos encontrar en un próximo encuentro donde estaremos seguramente discutiendo sobre temas tecnológicos, de software, de aplicaciones, de gestión de documentos, que son los temas que nos atraen, que nos convocan. Así que nuevamente, Brandy, Andrés, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Hasta luego con todos. Gracias también. Bueno.